Buenas noches, te habla Conejo Negro. Probablemente ya escuchaste estas historias, pero lo más probable es que se te hayan perdido en el mar de recopilación. Hoy te presento las dos historias inéditas de relatos inclasificables. Apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Buenas noches, te habla Conejo Negro. En esta ocasión te presento historias de terror sin clasificación. ¿Qué significa esto para el canal? Que no cupieron en otro lado, que no son de brujas ni nahuales, son de cosas peores, más inexplicables, más aterradoras, más de la vida diaria. Algo que te podría pasar a ti. Es hora. Apaga las luces o cierra los ojos. Ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Al depósito iba un chavo que es tatuador, cliente regular. Imagino que se dedicaba a hacer fiestas o a surtir reuniones, eso nunca se lo pregunté, pero fue fácil asumirlo. Cada viernes llegaba en su camioneta y se llevaba 15 cartones de cerveza de cuarto. 15. Lo que sé de él viene de un par de veces en que nos pusimos a platicar mientras le surtían su pedido. Casi se puede deducir que es tatuador sin que él lo diga. Los brazos llenos de tinta, el cuello saturado de símbolos, las piernas marcadas hasta donde alcanzaba a verse debajo del short. Supongo que ya traía su vida entera dibujada encima. Una de las últimas veces que vino a surtirse, recuerdo bien que estaba lloviendo. Llegó cuando el camión que abastece nuestras bodegas apenas lo estaban descargando, y además los cargadores estaban justo en su hora de comida. Le dije al chavo que regresara más tarde, que su pedido iba a tardar por lo menos 1 hora. Me respondió que no había problema, que él se esperaba. Pidió permiso para sentarse sobre unas cajas. Sacó su teléfono y se quedó viéndolo un rato. Al poco tiempo me di cuenta de que tenía la pantalla apagada y la mirada perdida en algún punto del piso. Sintió mi mirada y me volteó a ver. Se levantó, se acercó al refrigerador que tenemos junto al mostrador y sacó una cerveza. Me preguntó si se la podía tomar ahí. Le dije que sí, que por la molestia yo se la invitaba. En la central hay 1000 depósitos. Podía haberse ido al que tenemos enfrente. Destapó su cerveza con el borde del mostrador y se quedó 1 minuto en silencio antes de empezar a hablar de él. Que a él le gustaban las antigüedades, que una de sus actividades favoritas era ir al tianguis o a mercados de cosas usadas a buscar joyas ocultas, objetos de gran valor que solo necesitan una mínima restauración. Así tenía decorado su estudio de tatuajes, según me dijo. Sacó su teléfono otra vez y me enseñó algunas cosas de su colección.
Un par de raquetas de tenis de madera con cuerdas de tripa, unos cascos de motocicleta de los años 60, perfectamente conservados, una lámpara industrial de metal perforado, un ventilador de pedestal que parecía sacado de una fábrica vieja, y un par de sillones de barbero de los 50s que había retapizado él mismo. Luego me contó que un día hace como 6 meses andaba por el tianguis del Salado un miércoles. Ahí se topó con una estufa como la de la foto que me mostró, una estufa baja, de hierro pesado, con patas cortas y gruesas, la pintura crema ya levantada en varias partes. Las perillas eran redondas, de metal, y el horno tenía una ventanilla con un vidrio opaco amarillento. Las tapas de la parrilla estaban oxidadas en los bordes, y me dijo que la puerta del horno chillaba al abrirla. No se la dejaron tan barata, pero se la llevó igual. Lo primero que pensó fue en decorar su estudio con ella. Era parte del estilo que él buscaba. Incluso planeó iluminar el interior del horno o colocar un objeto dentro para elevarlo, según sus palabras. Intentó limpiarla, pero vio que hasta las manchas de oxidación le daban personalidad, así que la dejó tal cual. La tuvo en una esquina del taller durante un par de semanas, sin encontrar bien qué iba a hacer con ella, hasta que una tarde, ya solo y a punto de cerrar, escuchó un llanto. El llanto de un bebé. Se oía encapsulado como si viniera desde adentro del horno de esa estufa. Y no fue solo una vez, esos ruidos se oían de cuando en cuando, y curiosamente, solo le tocaba a él. Únicamente se escuchaban cuando estaba solo. Nunca coincidió con clientes, nunca con el aprendiz que a veces le ayudaba a barrer o a contestar mensajes. 4 veces en total, siempre el mismo sonido. Un llanto encapsulado, apagado, como si viniera desde el fondo de un túnel metálico. Un llanto de bebé que no tenía lógica en un taller de tatuajes, mucho menos dentro de una estufa vieja. La primera vez se quedó quieto esperando que el sonido se repitiera. La segunda ya estaba seguro de que venía del horno. La tercera pensó en grabarlo, pero cuando buscó el teléfono el ruido ya había desaparecido. Y la cuarta lo espantó porque duró más. Porque sonaba como si alguien hubiera metido a un chamaco de verdad. Intentó buscarle una explicación, quitó la parrilla, revisó la base del horno, metió la mano entre las rendijas laterales. Buscó si había algún cable, una bocina vieja, un dispositivo escondido, un mecanismo flojo que pudiera vibrar. Todo era metal sólido, láminas gruesas, tornillos gastados y mucho óxido. Ninguna manera en que pudiera producir un sonido tan humano. Una de esas veces, el ruido lo sorprendió trabajando. Estaba agachado sobre su mesa de dibujo, entintando unos diseños para clientes espontáneos. Piezas flash le llaman. Son dibujos prediseñados. Cosas listas para tatuar, rápidas, baratas, pensadas para quienes llegan sin idea, pero quiere tatuarse ese mismo día. Los flashes suelen ser clásicos: calaveras, corazones, dagas, flores, serpientes, cosas sencillas y efectivas.
Pero ese día él no estaba dibujando dagas ni serpientes, estaba dibujando la estufa. La misma estufa del tianguis. La dibujó con todas sus imperfecciones, la manija floja, el óxido en la puerta del horno, las marcas negras en los quemadores, el logo desgastado que apenas se distinguía. Y en el interior del horno dibujó un bebé. Un bebé pequeño envuelto en sombras, como si estuviera recostado sobre la base metálica. No se lo pensó mucho, el dibujo salió solo. 3 semanas después, cuando ya había olvidado la hoja en la carpeta, alguien llegó sin cita, un hombre joven, flaco, con gorra y que ya había ido unas 4 veces al estudio. Era de esos clientes que se rayan lo que sea sin pensarlo demasiado. El muchacho, el tatuador, estaba libre, así que le pasó la carpeta de flashes para que escogiera algo rápido. «Échale un ojo», le dijo, «tengo de todo». El cliente fue pasando las páginas, calaveras, rosas, llamas, serpientes, y de pronto se detuvo. Se detuvo en la estufa. Me explicó el muchacho que la sesión duró menos de 1 hora. Nada complicado, un diseño pequeño, limpio, sin detalles excesivos. A diferencia de otros proyectos, no hubo conversación larga, ni ajustes de última hora, ni esa negociación eterna que hacen algunos clientes indecisos. Este fue de entrada por salida. El tipo de la gorra, así lo recordaba él, se levantó cuando terminaron y se revisó el tatuaje rápido, como si no le importara mucho. Pagó sin regatear y antes de irse, mientras se acomodaba la mochila, comentó que estaba pensando en regresar a retocarse un dibujo que tenía en la pierna, pero que ya sería otro día cuando tuviera más tiempo, y se fue. El tatuador me dijo que en ese momento se sintió tranquilo. Era su primera estufa tatuada en alguien, y además en un cliente que jamás notó que el aparato estaba ahí mismo, a unos pasos de él, al fondo del estudio, en la esquina donde casi no llegaba la luz. Pasaron 3 semanas. Un día, sin pensarlo demasiado, el tatuador le mandó mensaje al cliente para ver si todavía quería el retoque de la pierna. El mensaje nunca se entregó. Eso lo extrañó, pero tampoco insistió. Dejó pasar otras 2 semanas. Luego, una mañana sintió la necesidad de intentarlo otra vez. Le volvió a escribir. 2 minutos después, sonó su teléfono. Bueno, pero no era el cliente, era una mujer que se presentó como la hermana del tipo de la gorra. Su voz era firme, pero con un temblor que se alcanzaba a escuchar. Le explicó que su hermano había fallecido. Una muerte violenta, repentina, grave y sin aviso. La muchacha dijo que le regresó la llamada porque gracias a los tatuajes pudieron reconocer el cuerpo. Si no fuera por los dibujos, no habrían tenido forma de confirmarlo porque quedó muy mal. El muchacho se quedó en silencio cuando la llamada terminó. Se quedó sentado ahí, viendo hacia la nada, con el teléfono en la mano. Un rato después, sin pensarlo demasiado, abrió la conversación, la revisó una vez como si necesitara asegurarse de que lo que había escuchado era real, y luego la borró. Borró también el contacto, el nombre, el número.
¿Para qué los necesitaba más? Hubiera querido eliminar también la sensación que le quedó en el pecho. A los 2 meses, una tarde cualquiera, entró al estudio otro tipo sin cita. No parecía decidido, más bien traía una actitud de a ver qué sale. Como esos clientes que se detienen en la puerta, miran alrededor, dan un paso adelante con duda y luego, ya que cruzaron el umbral, se sienten obligados a inventarse una excusa para no parecer indecisos. El muchacho, el tatuador, lo dejó hojear las carpetas. El tipo estuvo ahí sentado pasando páginas, levantándose un momento para ver los diseños en la pared, regresando a la carpeta como si quisiera convencerse de que algo le llamaba la atención. Esa indecisión duró casi media hora, hasta que finalmente señaló con el dedo la estufa. El tatuador sintió un jalón raro en el estómago, pero no por miedo, sino por la asociación inmediata. Solo una persona antes se la había hecho, el cliente de la gorra. Pero evidentemente no dijo nada, solo se fue a imprimir el diseño y preparó la sesión. 40 minutos, 50 a lo mucho. El tipo salió caminando tranquilo, agradeció, pagó, dijo que tal vez volvería para algo más grande. Unos 15 días después, cerca de la hora de la comida, entró un hombre al estudio. No pidió cita ni saludó como cliente. Solo empujó la puerta y se quedó parado en la entrada, con gafas oscuras, camisa clara fajada, cinturón grueso y botas llenas de tierra. El tatuador lo identificó al instante a pesar de que no lo conocía. No traía uniforme, pero tenía ese aire de policía judicial, o más bien, policía de investigación. ¿Tú eres el artista?, preguntó el hombre sin quitarse los lentes. El muchacho asintió. Necesito saber si reconoces un tatuaje. Sacó su teléfono, abrió una foto. Era aquel dibujo, la estufa, el horno con el bebé en un brazo separado del cuerpo, tirado sobre el asfalto. El tatuador tragó saliva y volteó a ver la pieza allá atrás en la esquina. Podrían ser 2 personas, pensó. El primero, el de la gorra, pero a él ya lo habían reconocido gracias a ese tatuaje. La hermana se lo dijo por teléfono, pero no, la fecha no coincidía. La muerte del primero había sido semanas antes de que el segundo se tatuara. Así que no podía ser él. El investigador aclaró el asunto en una línea. Esta persona falleció hace 4 días, una muerte complicada. Necesitamos identificar cuándo se hizo esto. El tatuador sintió que algo dentro de él se comprimía. Era el segundo en recibir ese diseño, y el segundo que terminaba igual. Ese sí, dijo el tatuador al fin, yo se lo hice. El oficial no reaccionó ni con sorpresa ni con juicio, solo asintió, tomó nota mental, guardó el teléfono y le pidió que le facilitara el nombre y si tenía más información. Le dio lo que pedía mientras la cabeza del tatuador ya estaba en otro lugar. 2 de 2, 2 personas que habían elegido ese diseño, el horno con el bebé adentro, habían terminado igual.
Muertes violentas, inesperadas, brutales. Era imposible no ver la correlación. Por primera vez desde que la compró, desde que escuchó aquel llanto encapsulado dentro del horno oxidado, sintió que esa estufa no era solo un objeto viejo. Algo cargaba, algo que no había terminado de mostrar su intención. Cuando el tatuador entendió que 2 de 2 clientes que se habían hecho ese diseño habían tenido muertes violentas, algo en su interior se endureció. No era supersticioso, jamás se había preocupado por energías ni cosas así, pero la coincidencia estaba ahí, respirándole en la nuca. Esa noche no pudo seguir trabajando. Cerró temprano, apagó la música, bajó las cortinas metálicas del estudio y se quedó adentro. Abrió la carpeta donde guardaba los flashes, esa colección de dibujos listos para tatuar, y buscó la hoja donde estaba la estufa. La encontró entre 2 páginas de diseños geométricos. La miró largo rato. El horno, los detalles, las líneas gruesas marcando la puerta, el bebé apenas sugerido en la oscuridad. Nunca lo había dibujado con intención de hacer daño. Era solo un impulso, una manera de expresarse como artista, nada más. Pero ver esa imagen después de las 2 llamadas le hizo sentir que el dibujo tenía un peso que él no podía comprender. Tomó un plumón negro, sin dudarlo, trazó una línea gruesa de esquina a esquina, luego otra encima. Después de pensarlo un momento, sacó el dibujo de la carpeta y lo rompió en varios pedazos. Ese mismo fin de semana tomó fotos de la estufa. La publicó en un grupo de compraventa de Facebook sin darle vueltas. En venta, estufa antigua, ideal para decoración vintage. No regateo, entrega en el estudio. Ni una hora después ya tenía comprador. No le preguntaron mucho. La persona llegó a la cita, revisó el objeto apenas por encima y se lo llevó sin discutir el precio. El tatuador sintió alivio inmediato, como si se hubiera sacado una piedra del pecho. Pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron 7 meses. El asunto dejó de estar en su mente hasta que un miércoles, por casualidad, volvió al tianguis del Salado. Iba buscando otra cosa, marcos viejos, revistas, herramientas. Caminaba entre los puestos bajo las lonas rojas cuando vio al fondo, junto a un triciclo oxidado, un horno blanco con el esmalte craquelado, las perillas gastadas y la puerta ligeramente fuera de eje. Era la misma estufa, la reconoció al instante. Estaba a la venta otra vez, sin ninguna explicación, como si jamás hubiera salido del tianguis. El tatuador se detuvo frente a ella, no la tocó, no preguntó el precio, no dijo ni una palabra, solo la vio. La vio como quien mira un recuerdo vergonzoso y luego se perdió entre los puestos, caminando rápido, sin voltear la cabeza. Hay una señora amiga de mi mamá que de menos una vez a la semana viene a su casa a tomarse un café con ella. Uy, a esa señora la conocemos desde hace mucho. Desde que yo vivía con mis papás,
Yo salía para la escuela y ella ya estaba instalada en la sala, sentada frente a la tele, mientras mi mamá andaba en la cocina poniendo el café y sacando las tazas. Me caía re bien, pero siempre me preguntaba si era tan temprano, cómo no prefería quedarse en su cama acostada un rato más. Un domingo cualquiera tocó visita de doña Elvira. Te digo, hace fácil como unos 12 años. Yo normalmente los domingos me iba a ver a mis amigos o a mis primos, pero ese día ya estaba saliendo cuando la señora Elvira me sugirió que me quedara. Que como a mí me gustan todas las cosas de terror, traía un chisme de algo feo, bien feo que le acababan de contar y que me iba a encantar. Ella se llama Etelvira, pero todos le decimos Elvira y vive a la vuelta de la casa de mi mamá. La señora cobra su pensión y la de su esposo, así que tiene tiempo, tiene dinero y tiene una casa bonita y muy cuidada. El jueves anterior, por ahí de las 11 de la noche, le tocaron el timbre. Ella ya estaba acostada, tenía todas las luces apagadas menos la de su habitación, que por cierto daba a la calle. No era hora para que nadie la anduviera buscando, pero entonces una piedra pegó en la ventana. Se levantó de mal humor y se asomó. Abajo estaban dos mujeres, una muchacha y una niña. Traían los brazos descubiertos, temblaban de frío. La señora les preguntó qué querían, pero ellas no pudieron articular palabra. Traían algo, tenían algo. Doña Etelvira se calzó, se envolvió en una bata y bajó. Le molestaba que la hubieran levantado de su cama, pero la verdad es que esa señora no desperdiciaba la oportunidad de tener compañía por unas horas. Eran hermanas, la mayor tendría unos 17 años y la menor como 10. La señora las dejó pasar, les indicó que se sentaran y sin preguntar nada, ni a quién buscaban, ni qué hacían a esas horas levantando gente, se fue a la cocina a poner café. Pues resulta que venían de la sierra de Tamaulipas. El español lo hablaban bien, muy claro, pero con un acento fuerte. No traían absolutamente nada, ni maletas, ni mochilas, ni cobijas. Solo la mayor cargaba una bolsita con unas cuantas cosas sueltas, papeles, una muda ligera, quizás un peine, pero pertenencias prácticamente ninguna. Le dijeron a la señora que estaban buscando trabajo, que la mayor podría ayudar con la limpieza, con la cocina, con lo que hiciera falta, y que la niña podía cuidar a algún bebé o a un niño pequeño, dar recados, ayudar donde la pusieran. Necesitaban trabajar porque ya no tenían nada para el día siguiente, ni comida, ni dónde dormir. Doña Elvira nos contó, sintió que algo se le atoraba en la garganta. No podía negar que le dio lástima, pero tampoco podía ofrecerles trabajo. Ella ya no necesitaba ayuda en casa y además había aprendido a no depender de desconocidos. Lo que sí podía ofrecer era techo y comida, pero solo por una noche mientras encontraban algún lugar o algún patrón que necesitara ayuda. La muchacha mayor se lo agradeció 1000 veces, pero insistía en que no podía aceptar sin dar algo a cambio, que sí, que pasarían la noche, pero solo esa, que al día siguiente irían a buscar dónde acomodarse.
Doña Elvira tenía un cuartito en la planta baja que no usaba para nada. Tenía un colchón viejo y polvoso que nomás había que sacudirlo un poco. Les dejó ahí unas cobijas limpias y les dijo que se acomodaran. La muchacha llevó a la niña primero, la arropó, la dejó sentada un momento para que comiera. Luego regresó a la cocina donde Elvira rápido le sirvió una taza de café, un plato con fruta y un sándwich de jamón. La niña comió sola y calladita. La joven comió con Elvira en silencio al principio, todavía temblorosa por el frío, hasta que de a poco empezó a sentirse más en confianza y a contarle de ellas dos. ¿Por qué se habían venido? ¿Por qué estaban caminando de noche, sin nada, tocando puertas de extraños en una colonia donde no conocían a nadie? La muchacha tomó aire y dijo que todo había empezado en su pueblo, en Tamaulipas. Un lugar pequeño donde la plaza todavía era el centro de todo, donde a esas tempranas horas de la mañana las mujeres salían a dejar a los niños y a recoger la dotación de leche. Ese día, le contó, dos señoras se cruzaron ahí, junto a la iglesia. Una iba a inscribir a su hijo a la escuela. El niño tendría unos 6 años y lo traía agarrado de la mano. La otra cargaba un bebé envuelto en una manta ligera. Se conocían desde siempre, así que la que llevaba al niño mayor saludó con gusto. Cuando le sonrió al bebé, algo le llamó la atención. Le vio el pecho ligeramente enrojecido, como si estuviera irritado, pero la curiosidad pudo más. Sin pedir permiso, le abrió la camisita. Lo que encontró la dejó helada. Eran rasguños largos, profundos, más extensos que cualquier zarpazo de gato, digamos. El diminuto cuerpecito tenía la piel inflamada, marcado por líneas irregulares que parecían hechas por algo que no debería haber tocado a un bebé. Ahí mismo le preguntó a la joven madre qué había pasado. La muchacha, apenas de unos 19 años, no supo ni qué decir, tartamudeó, dijo que no sabía, que el niño amaneció así, que apenas estaba tratando de entenderlo. La otra señora llevó a su propio hijo a la escuela, firmó papeles, dejó sus pendientes y regresó directo a la plaza para echar a andar el chisme. Le dijo a una conocida, luego a otra, luego fue a tocarle a una comadre en la esquina. A todas les contó que la muchacha le había hecho daño al niño. Esa misma mañana la fueron a buscar, la rodearon, la cuestionaron, querían saber qué había pasado y, sobre todo, qué decía el papá del bebé. Ella no dijo nada, solo repetía que no sabía cómo había ocurrido. La obligaron a enseñar la herida, y sí, la herida era fea, larga, imposible de ignorar. Definitivamente había algo que investigar, pero la muchacha insistía que ella no le había hecho eso, que jamás lastimaría a su propio hijo. La turba decidió no creerle. Y fue peor cuando, entre el murmullo creciente, alguien, una voz grave, desconocida, gritó que eso era para ofrecer al niño al diablo. Primero fueron 4 chismosas, pero en cuestión de minutos ya era casi medio pueblo alrededor.
La gente se encendió, intentaron quitarle al bebé. Ella se aferró, lloraba, gritaba, suplicaba. La jalaron de los brazos, le echaron agua, la insultaron, la empujaron contra el suelo de piedra. Al final la arrastraron hasta la plaza y ahí la juzgaron, a gritos, a manotazos, a golpes. En medio de todo ese forcejeo entre empujones y jalones, alguien dio un grito de horror. El bebé no se movía. Ella se puso a gritar con un dolor que atravesaba todo, pero sus gritos quedaron enterrados debajo de los de la multitud, que ahora estaba más convencida que nunca de que ella le había hecho daño. El esposo de la muchacha llegó al día siguiente, venía de la capital, y encontró aquella escena. La plaza, la gente, el bebé sin vida, su esposa llena de golpes. Enloqueció. También la gente del pueblo enloqueció. No fue solo una vez, se desató un estado de paranoia completa. Un ataque colectivo contra su propia gente. Y antes de continuar, así lo dijo la muchacha, había que hacer una precisión. Si había algo causando esas heridas, algo real, solo que estaban castigando a las personas incorrectas. Después del bebé, le aparecieron los rasguños a un hombre del pueblo, un tipo fuerte de esos que cargan costales. Tenía las mismas marcas, líneas largas y profundas recorriéndole el pecho, el abdomen, los brazos. Parecían trazos hechos con uñas gruesas que se habían enterrado y jalado con fuerza hacia abajo. La piel abierta mostraba caminos rojizos y zonas donde se veía el tejido más claro, como si algo hubiera desgarrado por capas. A él y a su esposa los sacaron de su casa a golpes, los llevaron a la plaza. La acusación fue la misma: culto al diablo. No presentaron nada, ninguna prueba, solo las heridas y los gritos de las señoras que ya habían perdido la cabeza. Los amarraron al asta, los golpearon, les aventaron agua fría, les rasgaron la ropa mientras discutían qué hacer con ellos. Nadie escuchó sus explicaciones. Luego se supo de una mujer que atendía una tiendita. La encontraron tirada en el piso detrás del mostrador, con rasgaduras que le cruzaban la espalda desde el cuello hasta la cintura. Las marcas eran tan largas que parecían haber sido hechas con una mano demasiado grande. La piel estaba levantada en tiras delgadas, como si las uñas hubieran entrado y salido en el mismo movimiento. Cuando la sacaron apenas podía caminar. La gente no quiso oírla. Le arrancaron las sandalias, la arrastraron por la calle empedrada y la llevaron a la misma plaza. Otra vez la acusación fue idéntica. Un muchacho de unos 13 años fue el siguiente. Lo encontraron detrás de la iglesia recargado en la barda, con el pecho cruzado por 4 surcos paralelos. No sangraba como los otros, pero la piel estaba abierta en líneas gruesas y alrededor había moretones recientes, como si lo hubieran sujetado del brazo antes de ser rasguñado. La gente lo rodeó y lo señaló con la misma lógica enferma. Si lo habían atacado así, era por algo que él mismo había provocado. Lo tiraron al suelo, lo patearon,
Lo llevaron cargando a la plaza en plena tarde. La turba gritaba, empujaba, discutía sobre qué castigo merecía. La muchacha, al llegar hasta ese punto del relato, se detuvo. De pronto se quedó mirando la taza con agua caliente que tenía enfrente. No dijo nada durante varios segundos. Respiraba como si las palabras le pesaran en la garganta. Elvira lo supo. La chica se desabotonó la blusa y se descubrió el pecho. Tenía la herida, no era un rasguño común. Era una marca amplia, irregular, hecha con fuerza. La piel estaba rojiza, hinchada, tenía líneas largas que se abrían como si algo hubiera presionado y jalado hacia abajo. No era algo que te hacía un animal del monte, ni algo que te provocas al caerte entre matorrales. Era demasiado recta en ciertos tramos, demasiado profunda en otros, como si una mano distinta, hubiera marcado cada línea con precisión. Por eso se salieron del pueblo, por eso estaban huyendo, porque de lo contrario las hubieran arrastrado hasta la plaza. «No te preocupes, hija», le dijo doña Elvira, «aquí están a salvo, aquí no van a poder venir por ustedes». Pero la muchacha negó con la cabeza. Dijo que el ardor en la piel la había despertado esa madrugada. Dijo que cuando encendió la lámpara y vio las heridas, sintió un dolor en el estómago que le decía que todo lo que pasó en el pueblo iba a repetirse con ella. No lo dudó ni un segundo, tomó a la niña, la envolvió como pudo y se vinieron a la capital. Ni siquiera avisó a sus padres. «Es que ellos», dijo apretando los ojos, «ellos también ayudaron en la última desgracia, la del muchacho. Ese muchacho era familia nuestra, primo segundo, y aún así lo entregaron. Ni con su propia sangre se tentaron el corazón. Venían con nada en las bolsas, ni ropa de cambio, ni dinero suficiente. Solo la bolsita que traía la mayor con un peine, un pañuelo doblado y un billete arrugado. «No voy a dejar que le hagan nada a mi hermana», dijo la joven sin temblar. Doña Elvira les preparó la cama en el cuartito del fondo. La luz de la cocina quedó encendida y ella subió a su recámara. Pero antes de subir, les dijo que iban a estar bien, que el lunes iba a hablarle a una conocida que quizá pudiera darles trabajo. Cuando por fin se iba a acostar, ya con la bata puesta, recordó que no tenían almohadas. Buscó dos en un closet, las sacudió bien y bajó de nuevo, caminando despacio por la escalera que crujía con cada paso. Estaba llegando al cuartito cuando escuchó a la niña llorar, un llanto suave, entrecortado, como si no quisiera que la oyera su hermana. Doña Elvira se detuvo. No sabía si entrar, si dejar las almohadas afuera, si esperar. Entonces escuchó la voz de la mayor. «Ni se te ocurra hacerle daño a la señora, ¿me oyes? Ni se te ocurra». Nos dejó quedarnos, nos dio de cenar. «Aquí nadie te va a hacer nada, pero tú tampoco puedes hacerle daño a nadie». Doña Elvira sintió que el aire se le fue.
Dio un paso más y miró por la rendija de la puerta entreabierta. La niña estaba sentada en el colchón, con las rodillas dobladas, las manos cubriéndose la cara. Una de sus manos estaba rara, era más grande de lo normal, tenía uñas muy largas, gruesas, oscuras. En realidad no eran uñas normales, tenían ese aspecto de haber crecido sin control, como si hubieran perforado la piel al salir. La mano tenía un color distinto al resto del cuerpo, más pálida, casi grisácea. Doña Elvira sintió que el corazón le golpeaba en la garganta, se llevó la mano al pecho y dio 3 pasos hacia atrás. Comprendió por fin lo que la mayor quiso decir cuando habló de no dejar que le hiciera nada a su hermana. La señora dejó las almohadas en la entrada del cuartito sin acercarse más. «Aquí las dejo», dijo con una voz que no le salía del todo, «que descansen». Del otro lado hubo silencio, luego un tímido «gracias». Doña Elvira subió las escaleras casi de puntitas. Cerró su recámara con llave por primera vez. Luego movió un mueble pesado y lo arrastró hasta trabar la puerta. Y al final se acostó sin apagar la lámpara. Pasó la noche en vela, con los ojos muy abiertos, escuchando cada ruido de la casa, cada crujido. Al amanecer bajó a la cocina. El cuartito estaba vacío, la puerta trasera abierta y ni un rastro de ellas. Solo una servilleta doblada con cuidado sobre la mesa. Ahí dijeron gracias con letra pequeña y firme, y no volvieron nunca más.